quiero primero enviarles un saludo, agradecerles. Nosotros normalmente en Global Contable solo nos reunimos los días jueves, pero muchos usuarios nos pidieron que nos reuniéramos un rato para que resolviéramos algunas dudas, más que todo para resolución de dudas relacionadas con este tema que hoy nos convoca, que es lo de este impuesto que, como ustedes saben, tenemos que llevar o declarar hasta el día de hoy, ¿cierto? Que es todo el tema del impuesto para los plásticos de un solo uso o de los plásticos de un solo uso. Y hay unas preguntas que nosotros hemos recogido, digamos, más que lo que ustedes ya conocen, porque seguramente ya ustedes conocen el impuesto, ya saben cuál es el hecho generador, ya saben cuál es la base gravable, en términos generales, pues según lo que nos había dicho la ley 2277 y lo que nos dice el artículo 338 constitucional. Entonces, muy probablemente, pues, ya ustedes han tenido unos acercamientos importantes a este impuesto. Entonces, es probable que la reunión de hoy, que va a ser muy rápida, de este grupo de estudios tributarios, sea más para compartir algunas preguntas de las que a ustedes se les ocurren. Nosotros en nuestra práctica de revisoría fiscal, pues hemos tenido muchas dificultades con este impuesto. Ustedes se imaginan una empresa, por ejemplo, en la que somos revisores fiscales, los teléfonos Vivo, que son unos teléfonos que se importan desde China y pues que usted los importa para comercializar, y como sabemos ese fue el cambio más grande que trajo digamos en su momento la sentencia C099 de ahorita de 2025, y pues por supuesto la resolución 005, que como ustedes saben el cambio fue precisamente ese, es, oiga, tiene que pagar el impuesto a los plásticos de un solo uso, ya no solamente aquel importador o aquel productor, sino también el que importa para comercializar. No es el importador, digamos, de los plásticos, sino de cualquier producto que esté empacado o envasado o embalado en estos tipos de plásticos. Entonces, pues ustedes imaginan cuánto vale ese impuesto en una compañía como por ejemplo Vivo. Vivo es una compañía que importa teléfonos celulares, que se llaman así, Vivo, y pues una compañía como esa pues tiene cientos o miles y miles de estos aparatos, y hay una cantidad de dificultades que se nos presentaron en la práctica para poder calcular este impuesto. Por ejemplo, el tema del gramaje, cómo determinar el gramaje. De pronto en una empresa de teléfonos es relativamente fácil si el producto, si todos los teléfonos vienen más o menos en un mismo empaque. Pero imagínense en un caso como el de Home Center. Hoy nada más hablando, pues hoy todo el tema con Home Center, por decir algo, todos los plásticos que pueden tener, desde electrodomésticos hasta todo tipo de productos, y decir, vamos a ir a pagar el impuesto de los plásticos de un solo uso. ¿Cómo medirlo? Gran parte de las discusiones y de la dificultad técnica es cómo medimos el gramaje, porque en sí mismo la fórmula del impuesto, que seguramente ustedes ya la conocen y si no ya le vamos a dar una repasadita, es muy sencilla. Es muy sencillo. De hecho, usted entra al formulario y pues cuando usted mira allí el formulario 330, pues lo que hace es ayudarle a calcular eso de manera muy automática. Pero el problema es el gramaje. ¿Cómo hacemos para medir cuando usted tiene, digamos, una cantidad de productos que eventualmente tengan plástico, otros que no están claros si tienen plástico o no? Por ejemplo, hay ropa que tiene componente plástico, ¿cierto? Y como le digo, hay casos de casos, y la idea es que estudiemos un poco y hablemos un poquito de esto, de cuáles son las preguntas jurídicas que surgen. Como les digo, casos de casos como cuáles. Un celular, uno dice, ok, listo, más o menos es fácil medirlo, sigue siendo un gran riesgo medirlo, medir el gramaje del plástico que empaca este celular. El mismo problema que tenemos nosotros los contribuyentes lo va a tener fiscalización de la DIAN, porque tan es difícil para nosotros como va a ser difícil para la DIAN medir el gramaje del plástico en el caso de los celulares. A otros casos como el que le digo de Home Center, que son miles y miles de productos distintos, pues técnicamente medir el gramaje de cada cosa es aún o es mil veces más complejo.
es 1000 veces más complejo. Y hay otros casos que nos han tocado, nos han llamado muchas compañías diciendo, por ejemplo, el siguiente caso, nos dicen, si yo importo arroz, era un caso que teníamos hoy, y nos decían, si yo importo arroz, el empaque en términos relativos es más costoso frente al arroz que el empaque de un celular, porque si un celular tiene un costo, no sé, de 1.000.000 de pesos, y el empaque, digamos, es prácticamente la misma cantidad de plástico que tiene un arroz, pues digamos que el gramaje que usted le va a cobrar del impuesto, que como vamos a ver ahorita, como vamos a ver en un momentico, el gramaje es 2.62 pesos por gramo, eso me cuesta, pero el mismo gramaje para empacar un celular de 1.000.000 de pesos es el gramaje para empacar una bolsa de arroz. Entonces, allí se advierten una cantidad de problemáticas de este impuesto porque no consultan, por ejemplo, la capacidad de pago, la capacidad contributiva, no consulta principios de equidad ni horizontal ni vertical. Entonces, es bastante complejo desde el punto de vista, digamos, económico, desde el punto de vista práctico para medir el gramaje de este impuesto. Ha sido todo un reto en estos días para las compañías que asesoramos y pues de eso es justamente de lo que queremos conversar. Yo voy a compartir por acá, yo no traje diapositivas, no uso casi nunca muchas diapositivas, pero traje un archivo de Word que hice corriendo para que conversemos sobre esto del impuesto y para resolver algunas de las preguntas que se den en el camino. Estoy acompañado acá de algunos de los abogados de la firma, de Global Contable y Global Servicios Legales, específicamente está por ahí Alejandro Tálora, está también Cristian Restrepo, creo, sí, y están varias personas que pueden también ayudarnos a resolver algunas de las preguntas jurídicas. Vamos a hacer un resumen muy rápido después de esta larga quizás introducción que quise arrancar con una cosa muy práctica que es nuestra experiencia diaria de revisores fiscales, porque como revisores fiscales tenemos que entrar a firmar este impuesto y de nuestra experiencia diaria, del día a día, de meternos a las bodegas a ayudar a definir cuánto vamos a declarar y en muchos casos, mucho cuidado, nosotros como revisores fiscales asumiendo unos riesgos grandísimos porque nosotros decimos, oiga, ¿será que esa sí es la forma de medir ese gramaje? Pues es muy, muy complejo. Entonces, quise partir primero de esta cuestión no tan jurídica, no tan técnica y no tan económica quizás, sino más bien desde esa experiencia práctica. Un segundo. Micrófono de Claudia. Dios. Juan Pablo, ahí, apágueme el micrófono de Claudia. Juan Pablo. No sé si me... Juan Pablo. Eso. Listo, perfecto. Listo, ya. Tratan de apagar los micrófonos o levantan la manito y hablamos rápidamente. Bueno, entonces voy a partir, después de haber partido de esta cuestión práctica y compleja del gravaje, vamos a irnos a un poquito más conceptual con este archivo que está acá. Este archivo, pues lo que nos cuenta es, nos dice por acá, por ejemplo, se graban vamos a partir de unas preguntas jurídicas. Las preguntas jurídicas, como ustedes saben, son aquellas que empiezan por un verbo y que solo se pueden resolver con un sí o un no, ¿de acuerdo? Entonces partimos de esta, se graban los plásticos de un solo uso de empaques, envases, embalajes de productos terminados también para comercializar. Tal vez esa sea la pregunta precisamente que nos tiene acá. Y la respuesta es que sí, por dos razones que ustedes tienen en pantalla, que son estas. Primero, dice que el hecho generador era pues la importación para consumo propio, la producción y el retiro que se hiciera de estos plásticos para envases, embalajes y empaques, y que esto nos cubría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2025, y eso era, digamos, lo que todos teníamos en nuestras cabecitas. Pero ¿qué sucedió históricamente? ¿Cuál fue la historia triste que aquí sucedió? Es que la sentencia C506 de 2023 y la 099 de 2025 pues modificaron estos artículos de la ley. Aquí les voy a proyectarles la ley también rápidamente, y que fue, digamos, lo que terminó sucediendo. Un segundito que
compartirles toda la pantalla mejor. ¿Dónde está? Pantalla, es que a veces esta tecnología nos juega pasadas. Pero entonces, aquí está. Cuando ustedes le dan clic ahí al artículo 50 y 51 de la ley 2277, si lo miran ahí en el del normograma DIAN, están en color rojo los apartados que cambió la Corte Constitucional. Aquí, en primer lugar, hay una crítica que se está haciendo en el mercado muy importante, y es si la Corte Constitucional puede reconfigurar o no el hecho generador, y si ella puede, digamos, sustituir de alguna manera al legislador. ¿Y por qué eso es una crítica muy clave? Porque los impuestos pues los crea el legislativo de acuerdo pues, con el 338, principio de legalidad, 338 constitucional, pero llega la Corte Constitucional y mediante estas dos sentencias nos dice, no, espéreme que yo voy a tratar de reconfigurar el hecho porque de pronto la ley quedó muy mal redactada, pero termina cambiando el alcance de lo que era el hecho generador. Ya enseguida le voy a pedir al doctor Otálora que nos hable más del tema, digamos, constitucional, de las dos sentencias, que nos diga rápidamente qué fue lo que pasó, pero en general, en resumen, lo que pasa es lo siguiente: el hecho generador desde el 25 de julio de 2025 hasta el 31, desde el 25 de julio hasta el 31 de diciembre, pues se incluye en el hecho generador todos estos envases o todos estos plásticos contenidos en envases, empaques y embalajes para bienes que se importan para la comercialización. Entonces, por ejemplo, el plástico de unos computadores importados para comercializar. Ustedes imaginan todo el problema que se ha tenido en Unilago, en todos los grandes centros de comercialización de computadores. La comercialización de algunos tipos de alimentos, de electrodomésticos y demás, que pues nadie estaba preparado para esto. Entonces me gustaría que Alejandro, si está por ahí, nos cuente rápidamente qué nos dijeron las sentencias, que básicamente lo que hicieron fue reconfigurar el hecho generador, y si como abogado, ¿qué nos puede comentar sobre la facultad o no de una Corte Constitucional de reconfigurar un hecho gravable o incluso una base gravable, o los elementos pues que ya conocemos que son el hecho gravable, la base, ¿cierto? Pues los elementos del artículo 338. ¿Qué nos cuenta, Alejandro, si nos dices algo antes de pasar a otra cosa rápida? Sí, lo que pasa es que la Corte Constitucional tiene la facultad de anular a partes que ellos consideren inexequibles. Y al anular una parte, pues sí, por consecuencia directa cambia la interpretación. Si miramos la sentencia, ¿voy a proyectar pantalla? Dale, proyecta la pantalla. Muy clave que miremos la sentencia, porque de todas maneras estos temas van a generar mucha discusión jurídica y práctica de hasta dónde es ese alcance de la Corte Constitucional, si estamos frente a una especie de gobierno, legislación de los jueces, si es que los jueces hasta dónde pueden legislar. Es toda una discusión jurídica. Dale, comparte. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Aún no, yo no la... Ya, listo, dale. ¿Ya se ve el estatuto? Sí. Se ve el estatuto, se ve el artículo 51 de la ley. Sí, lo que pasa es que, bueno, haciendo aquí una recapitulación para que todos lo entendamos más sencillo. La ley 2277, en el artículo 50, empezó a desarrollar el capítulo 2, que es el impuesto nacional sobre productos, sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar y empacar bienes. ¿Qué pasa? El artículo 50 da unas definiciones: primero, de qué es plástico; segundo, qué es polímero; segundo, qué es productor e importador. Entonces, digamos, acá es donde está el punto. Cuando uno le intenta determinar jurídicamente qué es importador, pues uno entiende que es el que importe plástico. ¿Y qué pasa? En las definiciones del artículo 50, en el apartado 1, antes de esta primera sentencia, que fue la C506, que decía: fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico para un solo uso. ¿Qué fue lo que hizo esta primera sentencia? Declaró inexequible en las definiciones, que no fue lo del hecho generador, bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en. Entonces, ¿cómo se lee?
El importador es el que fabrique, ensamble o remanufacture envases, embalajes o empaques de plástico para un solo uso. ¿Qué pasó con esto? Si bajamos al artículo 51, perdón, que es la que define el hecho generador, el artículo 51 dice Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. ¿Qué es lo que dice? El hecho generador del impuesto es la venta, retiro para consumo propio o la importación para consumo propio de los productos plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empacar bienes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, por interpretación sistemática, cuando le quitaron bienes para comercialización, muchos comerciantes estaban utilizando la sentencia del 2023 para decir, no, es que yo traigo bienes, pero, eh, pero, pero no son para consumo, son para comercialización, no para consumo propio. Entonces, ¿qué estaba pasando? Como bien lo decía el doctor Juan Fernando, digamos un ejemplo, una empresa de tecnología como ejemplo Apple, traía la mercancía, pero lo utilizaba para comercialización y no para consumo propio, entonces no le estaban cobrando el impuesto. ¿Qué fue lo que hizo la sentencia C099 del 2025? Eliminó que, que el hecho generador era el retiro para consumo propio o la importación para consumo propio. Entonces, al quitar esto, la Corte Constitucional que dijo, no, es que hay un desequilibrio porque los que importan para comercializar no pagan, o sea, traen el teléfono del exterior envuelto en plástico, traen mercancía del exterior envuelta en plástico como bicicletas o cualquier tipo de mercancía y no pagan el impuesto. Pero los que lo traen para consumo propio sí pagan el impuesto. Entonces, al eliminar el para consumo propio, todos quedaron dentro del hecho generador. ¿Y qué fue lo que hizo la resolución de la DIAN? Que la tengo aquí, ¿sí la están viendo? Sí. En el artículo 6. Bajemos acá el artículo 6. Resuelve. Artículo 6. En el artículo 6, donde dice el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso deberá declararse y liquidarse. Entonces, ¿qué pasa? Pone dos numerales. El impuesto causado en la importación de productos plásticos de un solo uso para envasar. Esto es cuando se importa el plástico directamente. Y con la aplicación sistemática de la sentencia de 2023, la C506 y la C099, con la 099, al eliminarlo de para consumo propio y simplemente el uso de plástico, se volvió a revivir que cualquier tipo de importación que traiga productos que estén envueltos en plástico deban pagar. Entonces, ¿qué es lo que dice el numeral 2 de la resolución 005 de 2026? El impuesto causado en la importación de productos plásticos de un solo uso que ingresen al país en la forma de envases, embalajes o empaques de otros bienes y en la importación de productos plásticos de un solo uso para envasar, empacar o embalar bienes. Si nosotros miramos acá la exposición de motivos de esta resolución, ellos citan, obviamente, el artículo 51, que es el hecho generador del impuesto de plásticos, y cita la sentencia, porque con esta sentencia prácticamente eliminó el conflicto que había entre la interpretación que se dio con la eliminación de la parte de las definiciones del artículo 50 y se encajó perfectamente con la sentencia C099 que quitó para consumo propio y puso a todo el mundo a pagar impuesto a los plásticos. Y entonces esa era una confusión que había en muchas empresas que decían, oiga, pero es que antes de 2020, de esta sentencia, los únicos que estaban pagando el impuesto a los plásticos eran los que importaban y vendían mercancía que eran plástico como tal, no se grababa el plástico que envolvía las mercancías. Y en aplicación de la sentencia C099, con el numeral 6, lo que quedó grabado fue absolutamente todo, tanto importar plástico como usar plástico en la venta de bienes y que vayan empacados en plástico. Perfecto. Sí, perfecto. Alejandro, Alejandro, ¿y qué nos dice usted entonces de esa facultad, digamos, de la Corte de redefinir, digamos, los elementos esenciales de un impuesto hasta el punto de tal vez superar el alcance del legislador? Es decir, el legislador quizás no había pensado en esto, porque pues hablando con algún senador
nos decía, no necesariamente fue lo que quiso el legislador. ¿Usted qué opina de eso? Sí, es que ese es el problema, que digamos en este caso específico, la Corte Constitucional tiene la facultad de eliminar partes. Y pues si yo tengo una frase completa y le elimino una parte, inevitablemente va a cambiar el sentido. ¿Qué pasó con la C506 de 2023? Eliminaron para comercialización. Entonces, ¿qué pasó? Todos los comerciantes decían, no, es que yo lo traigo para comercializarlo. Por lo tanto, yo no debo pagar impuesto a los plásticos. Eso fue lo que pasó inicialmente. El hecho generador decía que era para consumo propio. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Corte Constitucional? No, tenemos que eliminar este desequilibrio. No puede ser que los que comercializan no pagan y los que para uso propio sí pagan. Entonces lo eliminaron y pues inevitablemente, en este caso, que fue una sentencia de exequibilidad del hecho generador, es una consecuencia casi que natural que el impuesto cambie su interpretación. Y pues sí es muy interesante esto para debatir porque en teoría el que define el hecho generador es el Congreso al legislar y delimitarlo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los mismos congresistas y sus equipos redactan y no entienden el medio y se pueden dar múltiples interpretaciones, y en este caso, con las dos sentencias, lo que sucedió fue que con la primera sentencia, los que comercializan no pagaban, y los que lo traían para consumo propio sí. Y lo que hizo la Corte fue eliminar ese equilibrio y evidentemente, como lo dice usted, doctor Juan Fernando, se mutó el hecho generador y terminaron pagando absolutamente a todo el mundo, los que importan directamente plástico y venden plástico, como los que venden mercancía envuelta en plástico. O sea, hubo unos cambios y terminó el hecho generador cambiándose. Me encanta esa palabra, se mutó el hecho generador, y esto es un tema histórico, digamos, dentro del derecho tributario en Colombia, porque en mi juicio, el mutar el hecho generador puede ser en algún momento un exceso de la Corte Constitucional, y pues así se ve mucho en el mercado. Para seguir, miramos acá, les dejé el material en el chat, y los que estén en línea pueden bajarlo a través del código QR que está en pantalla, y vamos a seguir resolviendo entonces unas preguntas jurídicas. Bueno, y para terminar esta primera pregunta jurídica, que era si se graban también entonces o no, porque son las que se resuelven con un sí o no, todo lo que usted importe para comercializar el plástico que contengan esos envases, empaques y embalajes, tenemos acá recordar que se debe declarar al 13, o sea, al día hábil de ahorita de febrero. Entonces dice con formulario 330 y recibo 490 más el anexo, que es el reporte 3300, con las importaciones de todo el año, pero pues hay que tener en cuenta quiénes van a todo el año y quiénes van desde el 25 de julio hasta diciembre 31. Pues por supuesto que está ahí mismo y en lo que ya explicamos. Digamos que en estos, que son los que importan bienes para comercializar, como los ejemplos que ya dimos de los celulares, de los computadores, de la ropa y de los miles de productos que tiene, por ejemplo, Home Center, pues son precisamente ellos los que tendrán que pagar este impuesto desde el 25 de julio hasta el 31 de diciembre, y pues en eso consistirá, por supuesto, el reporte 3300. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar acá cómo entonces yo determino las exclusiones. Las exclusiones son que yo tenga un famoso certificado de economía circular, que eso es supremamente complejo porque tiene que ser para empresas que estén, digamos, certificadas ya en una cantidad de ISOs relacionadas con esto de la reutilización de los plásticos, y que además estén certificadas por el ministerio, o que estén en la lista de exclusiones del artículo 5 de la ley 2232 de 2025, que aquí no nos vamos a poner a leerlas, pues por tiempo. Pero básicamente aquí yo hice un resumen muy rápido, que son algunos plásticos, digamos, que vienen en los embalajes o en los envases. De Bogotá, de Cali, de las grandes capitales, esos sillones de más de 100 millones de pesos, en la comodidad de ellos, salen con el cuento de 2 millones es mucha plata pagar el micrófono trabajador. Por allí. Y Petro lo deja bastante claro. Varió por completo el apoyo al salario vital. Parece que hay consenso político a favor, pero ahora algunos dicen que apoyan, pero por debajo de la mesa presionan al Congreso. Nos cambiamos de discusión.
la del salario mínimo, que es otra de esas discusiones larguísimas e interesantes. Pero bueno, ayúdeme a los organizadores, Juan Pablo, mucho con el sonido. Bueno, para que no nos atrasemos. Bueno, entonces les decía rápidamente, hay unas exclusiones, no me voy a poner a hablar de cada una de ellas porque el tiempo no nos daría, pero están en el artículo 5, en el artículo 5 de la ley 2232, de esta ley no es de 2022, ahí está mal puesta, esta ley no es de 2025, sino de 2022, ¿cierto? La 2232 era de 2022 o tal, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a pasar aquí a otras preguntas jurídicas interesantes que se nos han planteado. Bueno, aquí está la base del impuesto. La base del impuesto, como ya habíamos dicho, son los gramos del empaque, más los gramos del envase, más los gramos del embalaje, por 2,62 pesos, digámoslo así. Entonces, el formulario lo hace automáticamente. Pero en la práctica, porque esto es muy complejo, les voy a mostrar aquí varios casos de lo complejo que es el gramaje. Por ejemplo, yo puedo tener en un solo computador que importé, puedo tener los 3 tipos de gramos. Puedo tener plástico en el empaque, puedo tener plástico en un envase, por ejemplo, porque puede ser que se trate de un producto que a su vez viene envasado y que a la vez venga en un embalaje. Entonces, si uno tiene, digamos, dudas sobre qué es cada una de estas, digamos, definiciones, voy a abrir por aquí rápidamente la resolución, vamos a ver cuánto por aquí pues es fácil, para que lo miremos, pues la misma resolución determina, y si no, busquémosla por aquí por internet rápidamente, resolución, me la busco, resolución 005 de los plásticos de un solo uso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la misma resolución nos define, bueno, aquí está, tanta gente está consultando esta resolución que está caída. Denme un segundito a ver si la encuentro por aquí para abrirla, pero ahí mismo en la misma resolución, pues nos dicen qué es cada cosa, pero mírenme lo complejo que es esto. En la práctica esto, la teoría es muy linda, pero cuando uno se va a la práctica se encuentra incluso contradicciones en las mismas definiciones. Si ustedes miran la resolución 005 y miran acá, por ejemplo, en el artículo, el que las define, que ya le voy a decir cuál es el que las define, creo que es el artículo 5 tal vez, dice lo siguiente, es que está, es decir, se confunde en algunos casos los hechos generadores del impuesto. Mirémoslo por acá, denme un segundo. Perdón, las definiciones. Entonces, recuérdame, Otálora, si lo tienes por ahí rápido, en qué artículo de la resolución están las definiciones de lo que es embalaje, de lo que es cada cosa. ¿Me recuerdas? Es más fácil en la ley 2277 en el artículo 50. Ya le digo acá exactamente dónde. No, pero ya lo encontré acá, que es que me interesa más mirarlo en la resolución, porque mire, por ejemplo, lo que nos dice la resolución en el artículo 2, parágrafo 1, dice, un envase es un artículo que está en contacto directo con el producto. Entonces uno dice, listo, hasta ahí uno diría, ok, el envase es lo que está en contacto directo con el producto, de manera que si yo importo, no sé, un líquido cualquiera, yo puedo decir que ese líquido pues, está en contacto directo con el envase, pero cuando miramos el empaque dice, es el contenedor o envoltorio cuyo propósito principal es proteger el producto para la manipulación y transporte. Uno podría pensar que el empaque está relacionado con el transporte, pero cuando usted se va a embalaje, vuelve y repite la palabra proteger, dice, el embalaje es un conjunto de artículos destinados a proteger. Usted dice, pero lo que estaba para proteger no era el empaque. Y el embalaje, ¿no? El embalaje es para proteger y agrupar las mercancías para su transporte o almacenamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta en lo que yo estoy proyectando en pantalla, la palabra, por ejemplo, transporte se repite en 2 de las definiciones y la palabra proteger también se relaciona en 2. Entonces, parece ser que la norma está muy mal redactada y eso no ayuda al entendimiento. Y volviendo rápidamente aquí a las preguntas jurídicas, la pregunta entonces es, ¿cómo hago yo para determinar el gramaje de qué es cada cosa de esa, del empaque, del envase y del embalaje? Entonces lo que me dice la norma es, no, pues bases en una certificación que le entregue el proveedor. Mire, esto es muy bonito en la práctica. En algunos proveedores que se tienen, por ejemplo, algunos proveedores chinos, ya tienen este tipo de certificaciones
pero no todo lo tienen. Yo puedo importar unos computadores y a mí el proveedor no me está dando una certificación y además es muy difícil que me la den en algunos casos. Otras veces me dice o que la certificación, le dice la resolución, se la entregue la gente de carga o el transportador. Y esto no es, o sea, los que estamos metidos en la práctica del trabajo tributario de todos los días, sabemos que un transportador jamás te va a dar una certificación del gramaje del plástico. Es decir, yo no le puedo ir a decir a una naviera internacional que me trajo yo no sé cuántos containers, decirme, oiga, vaya y destape cada container y dígame qué parte de gramaje tiene el empaque de estos computadores, qué parte tiene el envase y qué parte tiene el embalaje para sumarlo y luego multiplicarlos por el 2,62. Él me va a decir, eso no es problema mío, eso es un problema ya de su país, yo no me voy a poner a darle ese valor. El que menos le puede dar este valor a usted es el transportador. Dice la ley, o dice la resolución también, si él no se la entrega, entonces usted lo determina bajo gravedad de juramento. Y pues, por ejemplo, acá la logística para determinar esto, yo no sé qué alcance tenga esto de la gravedad del juramento y la firma del revisor fiscal o de lo que nosotros hemos tenido que firmar el día de hoy, muchas de estas declaraciones, porque esto de gravedad del juramento pues puede tener unos alcances muy grandes y nos contaban un caso como el siguiente. Yo traigo un computador que viene en un papel de esto que se llama papel burbuja, y luego de ese papel burbuja vienen unas cajas de cartón selladas. Entonces me decían, también debo pagar el impuesto a los productos, al plástico, claro, al plástico de un solo uso, claro que sí. Entonces yo no le puedo decir a un transportador que vaya y destape la caja y me diga que tiene eso por dentro. O sea, en la mayoría de los casos eso no va a pasar. Entonces esta declaración es muy compleja por el tiempo para obtener los certificados y entonces recuerden que la declaración debe incluir las importaciones y producción para consumo propio, llamémoslo así, que eran las que estaban todo el año, y las importaciones para comercialización que están desde julio 25. Ahora, un punto súper clave es que este impuesto nos aumenta la inflación, pues porque no es deducible. No es deducible en el sentido de, por lo menos, no se le puede trasladar, porque una de las preguntas que resolvió la Diana hace poquito, que alguien le hizo fue, este impuesto se le puede trasladar, digamos, al comprador. Ejemplo, yo compro este celular, lo traje desde China y se lo vendo a Pedro. Yo le puedo facturar a Pedro, trasladarle ese impuesto que estoy pagando por el plástico. La DIAN dijo, no, no lo puedes hacer. Además, no sería deducible ese impuesto, es decir, que no entraría dentro del artículo 115. Otras preguntas rápidas para irnos son las siguientes. ¿Se debe pagar el impuesto en las importaciones de tráfico postal y envíos urgentes? Entonces nos dice el artículo 2 de la resolución quinta que sí, pero de nuevo, ahí sí que es difícil ir a abrir los paquetes, porque uno diría, si usted compra, no sé, por Amazon, un producto y viene con plástico y envío urgente, y cuando aquí dice, no, sí, claro, es que acá lo tiene que hacer ese intermediario, el intermediario, yo digo, eso es una cosa que es imposible, yo no puedo creer o no me imagino cómo un intermediario en un tráfico postal y envíos urgentes, que son, digamos, los que no vienen por la declaración de importación normal, sino que son precisamente estos mecanismos de aduaneros de agilización de las importaciones, ¿cómo así que el intermediario es el que va a ser el que declare este impuesto? Esto va a traer unas sanciones grandísimas. Aquí hay un ejemplo que lo tomé de Analdex, que era el azúcar en bolsas de lona con empaque terciario. ¿Cómo se graba? Entonces, por ejemplo, mire esto tan complejo, lo que ustedes ven en pantalla. Aquí hay digamos, un azúcar que viene importado y no sé, de Brasil. Y entonces tiene una lona tejida. La lona tejida tiene un componente grabado o no. Entonces toca, imagínese usted ir a averiguar si eso tiene algún componente de plástico y la respuesta quiera que no. Entonces dicen no es grabado, pues porque no tiene plástico, pero hay veces hay productos que vienen con componente químico plástico y pues saberlo es muy complejo. Luego viene el embalaje. El embalaje es más como lo del transporte, digamos que está más relacionado con el transporte, 600 gramos. Entonces aquí venían 2.500 unidades y que agrupaban estas 10.000 bultos, los 10.000 bultos de lona tejida. Este es un caso que es de la vida real, y el impuesto aquí daba 3.735.000. ¿Cómo lo liquidamos? Pues como ya lo vimos rápidamente en la base gravable, se sumaba tanto el empaque como el envase y el embalaje
por 2,62 pesos. Listo. Entonces, ¿qué pasos tiene usted que hacer en la práctica? Los que están trabajando en esto ya y que vamos a tener que seguir trabajando en este impuesto. Los pasos son los siguientes. El paso 1, determine si en efecto se trata de un plástico de un solo uso, cosa que, como les digo, no siempre es fácil porque hay componentes, hay elementos químicos que pueden traer el compuesto o no, ¿cierto? Además, por lo que les decía ahorita, en algunos casos no lo ve usted directamente, porque como digo, viene en una caja de cartón, viene con una cantidad de componentes. Ver si están las exclusiones del artículo 5 de la ley 22, de la ley 22. 32, ¿y cuál es la norma? Es que aquí es la ley 22, pero no 2025, ¿cierto, Taylor? Es que aquí hay un error. No, es una norma de 2022, en el artículo 5, en el parágrafo, da las excepciones de cuando no aplica el impuesto. Usted tiene que ir a revisarlas, y ahí usted se va a encontrar también dificultades, porque a veces es muy difícil, póngame cuidado, saber qué es alimento y qué no es alimento. Porque, a ver, les voy a contar una pequeña historia muy rápidamente que sucedió hace muchos años, muchos de ustedes no habían nacido, y fue cuando en la importación de la leche S26, todo el mundo la vendía sin IVA, que porque era leche, y una vez un funcionario de la DIAN, que tal vez no tenía nada que hacer en ese momento, se puso a mirar los componentes y dijo, oiga, esto no tiene leche, los ingredientes no tenían leche, y eso se fue hasta el Consejo de Estado y le dieron la razón a la DIAN, y eso fue uno de los recaudos más grandes que ha tenido la DIAN, porque resulta que la S26 no era una leche, sino que tenía un componente, digamos, de soya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted va a ir a analizar las exclusiones, casi que uno como contador cree que sabe de eso, o como abogado cree que sabe de eso. Pero créame que cuando usted lee las exclusiones una a una, le generan 1.000.000 de dudas. Porque dice, por ejemplo, productos de asepsia familiar, y eso qué será, eso no tiene una definición legal. O le dice, por ejemplo, mire, le voy a excluir si usted trajo un alimento y viene empacado y además trae un envase, yo no le voy a grabar ese envase y ese empaque, pero si eso es un alimento. ¿Y usted cómo sabe si usted no es ingeniero de alimentos? Y como le digo, a veces es muy complejo saber hasta dónde es alimento. No, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted se toma un Vive 100, eso no es un alimento. No es un alimento. Hay gente que cree que sí. No es. Y así como tal vez sea muy claro el ejemplo del Vive 100, hay cosas donde es mucho más complejo saberlo. Porque, por ejemplo, trae un componente de harinas y tal vez trae demasiada grasa y tal vez tiene el sello de azúcares. Entonces usted dice, ¿será que si yo traje e importé un producto desde Estados Unidos y resulta que tiene un empaque, yo debería pesar ese empaque o no? Vaya mientras usted averigua a ver si entra o no entra dentro de las exclusiones, que es el paso número 2. Y el paso número 3 sería uno, que es ya definitivamente pues pesar, puede tomar muestras. Por ejemplo, en el caso de Vivo, como lo hicieron. Dijeron, no, pues cojamos un teléfono y pues saquémosle el empaque y pesémoslo. Y ojo, tome fotos, porque en una fiscalización la DIAN le va a decir, ¿usted cómo llegó a que ese era el peso? Entonces usted debería tomar fotos, debería tomar pruebas. Si usted es el revisor fiscal, tome fotos, haga actas. Diga, sí, mire, se destaparon. Si teníamos 5 tipos de celulares, destápelos todos los 5. Tome el empaque, tome el gramaje, si venía del empaque, perdón. No solamente del empaque, sino del envase, si tiene envase, y mire también el embalaje, porque puede ser que tenga un Viniltex, 10 cajas, cada 10 cajas que tienen un Viniltex, todo eso péselo y tómele foto. Ahora, este es otro ejemplo, el de las camisetas, también tomado de Analdex. Dice, tengo aquí unas camisetas, y estas camisetas, como ustedes las ven ahí en el dibujo, si es que están viendo mi pantalla, tiene, por ejemplo, era un empaque por unidad de las camisas, eran 2 gramos me pesa el empaque, y eran 15.000 cajas, 15.000 empaques, perdón, cada uno pesa 2 gramos, son 30.000 gramos, y por ejemplo en este caso estaban grabados, porque estábamos hablando del empaque por unidad de las camisas. La caja de cartón, la caja de cartón no, miren aquí la caja de cartón dibujada. Ahora miremos el embalaje, que es, ellos lo llaman el stretch film, que es algo así como, ese stretch film es algo así como el Viniltex. Y entonces decía, pero resulta que yo lo veía, por ejemplo, como grabado, y alguien me dijo, no, eso no es grabado porque eso no tiene plástico, eso realmente tiene un componente de biolutireno y no sé qué. Imagínate. Entonces, en algunos casos vas a tener que ir con un experto
en esa materia para que te diga y te pueda en un momento dado certificar si eso tiene plástico o no. En este caso, la suma nos daba 199.000 para un total de gramos grabados de 80.000. Algunas características de este impuesto rápidamente son, en estos conceptos de la DIAN que les recomendamos que nos mire, el concepto 641 del año 2023 nos dice, es un impuesto indirecto, ¿sí? Indirecto, pues todos sabemos que es un impuesto indirecto, ¿cierto? Pues no tanto por el tema como en el IVA, que hay una gente que lo cobra, sino más bien indirecto en relación, por ejemplo, con la capacidad económica, causación instantánea y monofásico, ¿cierto? Eso no lo vamos a discutir, todos sabemos que es un impuesto de causación instantánea, que se da en el momento, distinto a un impuesto de ejecución sucesiva como la renta, que tiene que pasar todo un periodo, ¿listo? Y monofásico. Y muy importante esto, ¿por qué? Porque el hecho de que sea monofásico es lo que no permite que este impuesto se traslade vía factura al cliente. Seguramente se va a terminar trasladando en el costo. Entonces, repito, yo compré este celular o 1.000 celulares y me tocó pagar un impuesto al plástico, pues lo que yo hago es subir el precio, pero no puedo, ojo, no puedo en la factura a mi cliente decirle, mire, le voy a trasladar el impuesto. No, porque es monofásico. El concepto 2390 del 2023 me dice que el producto plástico no necesita ser 100% plástico, precisamente lo que les decía ahorita, las dificultades de los componentes. El concepto 8552 de 2024, donde me dice que la venta puede abarcar la exportación. El concepto 10597, que me hablaba pues sobre el tema de la vigencia del impuesto en ese momento y no se individualiza la factura, no es deducible y es base de IVA, concepto 2390. Vienen otras preguntas para ir finalizando. ¿Puede una mercancía, o para pasar algunas de las preguntas de ustedes, estas fueron las preguntas que nosotros nos planteamos en todo este trabajo y pues queríamos traérselas a ustedes y se las dejamos en el chat y se las dejamos en el código QR que está ahí en pantalla. Se los dejo otro momentico para que ustedes puedan entrar, puedan descargar las preguntas jurídicas y poder sacar sus propias conclusiones sobre esta charla rápida. Preguntas jurídicas adicionales. ¿Puede una mercancía estar excluida por el envase pero grabada por el embalaje o el empaque? Y la respuesta es sí, porque son definiciones diferentes, aunque estén confusas como habíamos dicho. Puede ser, ojo, ¿por qué? Porque el empaque es el que está en contacto directo con el alimento. Entonces, hay una discusión de si, por ejemplo, yo importé unas latas de sardina. Entonces, no, porque esas vienen en lata. Esas son latas, eso no sería plástico. Digamos que es un producto de yogures o lo que sea, viene en un envase. El envase tiene contacto directo con el alimento. Entonces uno diría, ese está excluido. Pero resulta que para poder traer esos envases, yo tengo que traer unas cajas de tamaño más grandes que tienen embalajes mucho más grandes. Puede ser que la hayan terminado interpretando que sí estaba grabado el embalaje o el empaque, dado que en las exclusiones se entiende que el envase es el que tiene contacto directo con el alimento, es decir, el empaque directamente, valga la redundancia, y no necesariamente los demás elementos que eran el embalaje el embalaje o el empaque. Bueno, es subjetivo calificar los plásticos de un solo uso, es decir, ojo con esta pregunta, pero es una pregunta muy clave o que les va a ayudar a ustedes a resolver otras preguntas. ¿Qué tan subjetivo, es decir, qué tanto depende de mí decir si el producto es de un solo uso o no? Es decir, yo traje desde una importación que venían unas bolsas que son muy fuertes y quizás yo pueda volver a usar esas bolsas en otros usos. Por ejemplo, yo traigo unas bolsas y yo digo esas bolsas, yo en industria las uso para reempacar cosas. Entonces yo podría decir que no tienen impuesto, porque yo individualmente les doy otro uso y entonces digo que no son de un solo uso y las excluyo del impuesto. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el artículo 50, el literal D de la ley 2277 dice, entre comillas, la calificación de impuesto de un solo uso es independientemente y si es independiente del uso repetido que le otorga el consumidor. ¿Y por qué se los advierto? Porque es que precisamente tuve esta consulta que me hicieron hace poco en relación a unos productos que venían de una importación, venían en unas bolsas y esas bolsas, les reitero, eran unos costales y decían, yo traigo por ejemplo la urea y yo traigo unos costales que tienen componente plástico, una parte es plástico.
pero yo esos costales luego los reutilizo dentro de mi proceso productivo, y por lo tanto no deberían estar grabados. Y pues ojo con esas interpretaciones, porque luego se puede tener una sanción de la DIAN. Entonces ahí lo que uno concluye es que la calificación de un solo uso depende del diseño y la función y no de, digamos, de esa calificación que usted de manera individual le pueda dar. Otra pregunta jurídica es, ¿puede el proveedor extranjero imprimir las bolsas como reutilizables? Y sí, esta es una estrategia de planeación tributaria que venimos usando o que vienen usando algunas compañías hace rato. Es decir, desde que salió este impuesto, en su momento, muchas compañías grandes empezaron a hablar con los proveedores extranjeros, por ejemplo, con los chinos, y le dicen, oiga, ojo que hay veces es verdad, otras veces no es tan cierto, pero le están diciendo al proveedor del extranjero, póngame en la bolsa que es reutilizable porque es que de verdad yo la uso aquí en un proceso. Sabrá Dios si lo hacen o no. Y resulta que en esos casos usted podría, y puede, y de hecho sí lo están haciendo, no calcular el impuesto de esas bolsas por mucho que sean de contenido plástico. ¿Por qué no? Porque ahí dice que es reutilizable. Y esto tiene que ver con una vieja discusión tributaria que está relacionada con los envases retornables. Es decir, si yo tengo un envase que es retornable y es plástico, ¿tiene el impuesto a los plásticos de un solo uso? La respuesta es no lo tiene. Es decir, en ese caso está excluido porque hay como demostrar que definitivamente no es de un solo uso. Es muy importante esa definición legal. Entonces cuando el producto tiene una función o está diseñado para varios circuitos y así me lo certifica el proveedor, es una planeación tributaria que a ustedes les va a servir hacer. Hay casos donde está grabado el embalaje pero no el envase. Entonces aquí dice sí, creo que eso ya lo habíamos dicho. La conexión directa. Hay otra pregunta. ¿Se puede probar que algo es un alimento con la descripción técnica del producto o con la partida arancelaria o con el certificado de medio ambiente o con el INVIMA? Esto es una pregunta muy importante. Por lo que les decía ahorita, no sé hasta dónde una cosa es un alimento o no. Y pues digamos que lo que dice toda la parte, digamos, si usted lee la resolución completa, si usted se lee los conceptos de la DIAN, la ley, todo lo que se ha venido discutiendo de esto, pues va a encontrar que la respuesta es un sí. Usted puede probarlo de cualquier manera porque no existe tarifa legal probatoria. Es decir, no hay una forma única de probarlo, sino que lo que hay es libertad probatoria. Usted puede probarlo de la manera en que usted lo considere de alguna forma. Es decir, cumpliendo los requisitos de la prueba. Que la prueba, toda prueba tiene que ser pertinente, conducente y útil. Me gustaría que si está por ahí de pronto Cristian Restrepo, me dices Cristian si estás por ahí. Cristian Restrepo. Si está Cristian Restrepo, o tal hora puede ser también que nos explique un poco o muy rápidamente qué significa las características de conducente, de útil, de pertinente de la prueba, digo, para cuando tengamos las discusiones frente a la DIAN, porque las discusiones de este impuesto van a ser muchas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que probar? Porque, ojo, les repito, cuando ustedes vayan a calcular este impuesto, sobre todo si son revisores fiscales, dejen la prueba. Tomen fotos, hagan mediciones, por ejemplo, tengan gramadoras, cosas que pesan kilogramos. Por ejemplo, como les digo, tuvimos que destapar varios celulares, por decir algo, y pesar con una gramadora cuánto pesaba cada cosa. Puede que eso pese muy poquito, pero son miles y miles de celulares, o de computadores, o de lo que sea, o de platillos, o de lámparas, porque se aplica para todo. Entonces, usted tendría que dejar la prueba. ¿Qué pruebas o qué características debería tener la prueba para las seguras discusiones que vamos a tener en la vía tanto administrativa o gubernativa como en la judicial, respetado o tal? Cuente. ¿Qué significa eso de que la prueba tiene que ser pertinente con es que bueno, hay dos formas de no pagar el impuesto. El primero es obtener el certificado de economía circular. Y el segundo, probar que los plásticos no son de un solo uso. Sí, entonces, digamos, ¿qué es la pertinencia? Pues la pertinencia es probar que el peso que usted hizo y el gramaje fue correcto y que usted hizo sí, exacto. Sí, aunque eso va a ser muy complejo también de fiscalizar de la DIAN. ¿Por qué? Porque yo digo, el empaque de una caja donde viene un producto muchas veces no se hace de manera técnica ni de manera industrial. Muchas veces lo hacen personas a mano. Y nunca se va a utilizar la misma cantidad de plástico. Digamos, no sé si alguno de ustedes ha comprado por Amazon o por Mercado Libre
y muchas veces uno pide, no sé, una olla, y dentro de la olla viene plástico, y eso no está empacado de manera industrial, o sea, inclusive para la DIAN no puede probar que cada producto lleva determinada cantidad de gramos, es muy, pero muy complicado. Quien ha comprado, ejemplo, repuestos para bicicletas también por esas plataformas digitales es lo mismo, el repuesto viene empacado en plástico y eso no está empacado por una máquina, está empacado a mano y no todos los paquetes llevan la misma cantidad de gramos. Bueno, y respecto a, digamos, a lo de pertinencia, conducencia y utilidad, pues digamos jurídicamente, ¿qué es pertinencia? O sea, eso se relaciona directamente eh, digamos, en el caso del certificado de economía circular, tiene que tener unas metas ambientales. Entonces, la pertinencia se cumplan las metas ambientales. La conducencia, ¿sí? Es que, pues que esos plásticos no terminen en un basurero, sino que se reciclen. Y la utilidad, pues eso, es un fin ambiental. Y para lo otro, lo que decía el doctor Fernando, de que muchas veces el plástico dice que no es para un solo uso. Si llega la DIAN dice, bueno, muéstrame en qué lo reutilizó. Entonces, muchas veces esto es muy complicado tanto y si para el contribuyente como para la misma DIAN una fiscalización de estas. O sea, yo no me imagino cómo se logra certeza de la DIAN de decir, no, eso es que lo que usted determinó que pesaba 1 gramo en nuestro análisis pesaba 1,5 gramos, y si subió un 50%, si ejemplo pagó 100 millones, ya tiene que pagar 150 millones. Eso es muy complicado de probar, tanto por la parte de la DIAN, que yo lo veo prácticamente imposible, como del contribuyente. Yo lo veo muy difícil. Excelente, y hay una cosa que dijo usted muy importante, Otalora, y es que tan es difícil para el contribuyente probar, por ejemplo, el gramaje correcto, y si pagó correctamente un impuesto, como lo es para la DIAN. Pero en este caso quiero comenzar. No, solo van a esperar y tienen que mirar. Hay un criterio que se llama la carga digital, y esto va a ser muy importante dentro de la si se escucha, ven así. ¿Por qué? Porque la carga digital de la prueba lo que quiere decir es que el que tiene que probar es aquel que está más cercano a la prueba. Y por supuesto, la DIAN va a alegar, va a discutir, va a decir que el que estaba más cercano a la prueba, por supuesto, era aquel importador de todos estos bienes, aquel productor de estos bienes con plásticos que tienen un solo uso, y por supuesto va a tratar de ganar estas discusiones de manera probatoria, es decir, todas estas discusiones van a volver muy probatorias. Por eso de hecho, Doc, en la resolución la DIAN, analizando eso, pues vía resolución, en el artículo 7 y 8 de la resolución, si ustedes revisan, en el artículo 7, ¿qué es lo que dice? Información de productos grabados, por lo menos en el caso de las importaciones. Mire lo que dice, doctor Mejía. Los importadores sujetos pasivos del IPOSUI deberán informar la totalidad de gramos plásticos grabado contenido en los envases, empaques o embalajes en la declaración del Impuesto Nacional de Plásticos. O sea, aquí le tiran a los que deben determinarlo inicialmente, al importador. O sea, pero es muy complicado porque también dice que es el importador o el proveedor o agente. Y lo que yo veo es que una empresa internacional, para que un importador colombiano cumpla la legislación colombiana, no va a incurrir en sobrecostos ni a incluir procesos para decir, no, es que les enviamos 1 millón de unidades y tenemos que determinar un promedio de plástico que se usó, de cuántos gramos se usaron en los productos que se le importaron a determinado cliente colombiano. O sea, eso es muy complejo. O sea, acá la DIAN le tira la carga al importador, pero en la práctica va a ser muy difícil. Claro, repíteme el artículo que leíste. El artículo 7 de la resolución, mire, información de productos grabados, el que está ahí. Ellos dicen que es el importador. Es el importador. Por supuesto, la carga de la prueba está en el lado del importador. Por eso no se confíen, porque yo he escuchado que se está diciendo mucho eso en el mercado. No, tranquilo, eso es muy difícil de probar, y a la DIAN también le va a quedar difícil probarlo. Sí, claro, a la DIAN le va a quedar difícil probarlo, pero le va a tirar toda la carga de la prueba a usted. Monten procesos casi que de peritaje, les digo, piensen como el inspector Gadget. Piensen cómo es eso de la prueba, cómo es eso del gramaje, cómo es lo de las fotos, cómo es lo de las cámaras, cómo es lo de las declaraciones de importación. ¿Cómo hago yo para, por ejemplo, incluso de las órdenes de compra y cosas que crucen con terceros en especial,
demostrar que los gramajes son los que usted declaró, porque el tema no es fácil. Una pregunta también que surge ¿es mejor pagar, consultarle al INVIMA o a Minambiente o al ANLA, en el caso, por ejemplo, de lo que decíamos de qué es un alimento y qué no, y luego corregir con el 589? Y la respuesta es que sí, porque aquí toca ser prudente, porque así no se incurre en una sanción, por ejemplo, por extemporaneidad o una sanción de corrección del formulario 330, ni en una supuesta sanción por corrección voluntaria del reporte 3300, ¿por qué digo eso? Y menos probable, además, de que usted sea requerido si usted sí declara. O sea, ¿por qué trajimos a colación esta pregunta jurídica? Porque una de las preguntas que me han hecho muchos de nuestros clientes y en el mercado ha sido esta. Ha sido, no, es que yo tengo un caso en el cual la certificación se la va a pedir al AMLA. Con el impuesto pues a los plásticos, la importación de bienes terminados, productos que ya vienen empacados, envasados, embalados, sí, se grava tanto la importación de plásticos vacíos como los productos plásticos que ingresan al país como envases, embalajes o empaques de otros bienes, que eso ya lo explicó con claridad el doctor Mejía. La fuente aclaratoria es la sentencia C099 y este concepto de la DIAN. Segundo problema jurídico respecto al hecho generador. ¿Están grabadas las exportaciones de productos plásticos de un solo uso? Sí, la venta se entiende tanto en el territorio nacional como en el exterior. No existe exención por exportación de la norma tributaria y la fuente aclaratoria es el concepto 11383 como la sentencia C099. Tercera pregunta. ¿Quién es el sujeto pasivo en la importación de bienes empacados? El importador del bien. ¿Dónde está esto aclarado? En la resolución 005 en el artículo 2, numeral 2. Aquí es donde donde esto no es pregunta jurídica, esto no se responde con un sí o un no, pero la DIAN también lo resolvió. Por eso le pusimos acá inquietud jurídica. ¿Quiénes son los responsables del impuesto? Los productores y los importadores de los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Esto está en el artículo 51 de la ley 2277 y en el concepto unificado 11383. Aquí sí es un problema jurídico, se inicia con verbo y se responde con un sí o no. Se causa el impuesto si se vende plásticos de un solo uso a sociedades de comercialización internacional para ser exportados. La respuesta es que sí, las sociedades de comercializaciones internacionales son un tipo de personas jurídicas especiales que tienen una responsabilidad tributaria en el RUT específica. La siguiente, sí, la venta genera impuesto independientemente del destino y eso se aclaró en este concepto unificado del 11383. Estas preguntas que siguen son sobre la base gravable y la tarifa. Esto no es una pregunta jurídica, esto es una inquietud jurídica. ¿Cuál es la base gravable del impuesto? Entonces son en gramos. Los gramos del envase, embalaje o empaque, y esto está en el artículo 51 de la ley 2277 y también en el concepto unificado 11383. Otra inquietud jurídica respecto a la base gravable y tarifa. ¿Cuál es la tarifa aplicable? Entonces es el 0.005% de una VT por cada gramo de envase, embalaje o empaque. Esto está en el artículo 51 de la ley 2277. Esto sí es un problema jurídico. Inicia por verbo. ¿Se cobra el impuesto sobre el peso total del producto o solo sobre el plástico? Esta había una inquietud que había hace mucho tiempo. Y en el concepto, qué pena que aquí no me falta poner el enlace, yo pongo el enlace antes de enviarlo, precisó que es sobre el material plástico, no sobre el producto que es no plástico. Estas preguntas fueron sobre exclusión y no causación, y esta primera no es una pregunta jurídica, pues preguntaron a la DIAN qué productos están excluidos del impuesto. Entonces los señalados en el parágrafo quinto en el parágrafo del artículo quinto de la ley 2232 del 2022, que el doctor Mejía ya lo explicó anteriormente. Y pues en estos conceptos y en este artículo de la ley también está claro. Esta es otra pregunta jurídica, inicia por verbo y se responde con un sí o no. ¿Aplica el ámbito veterinario la exclusión de propósitos médicos y farmacéuticos? Era esto de la ley 2232. ¿Cuál fue la respuesta de la DIAN? Sí, siempre que responda a las exigencias de asepsia, higiene, conservación o protección médica y no existan alternativas, porque se preguntó si era solo para productos de uso humano, pero la DIAN aclaró que esta exención también aplicaba para plástico que cubra productos veterinarios. Aquí una inquietud jurídica. ¿Cómo opera la no causación por economía circular? Aquí hay que hacer una claridad. Una cosa es no causación y no presentación. Inclusive, los que no tienen que pagar impuesto tienen que informar cuánto plástico usaron, así no paguen nada, y como bien lo decía el doctor Mejía, en la sanción que explicó del 643,
Así yo no tenga que pagar porque tengo un certificado de economía circular, debo informar al gobierno cuánto plástico usé y presentar en cero o se incumpliría con la presentación. Entonces aquí si el impuesto no se causa, si el sujeto pasivo obtiene y presenta el certificado de economía circular que lo reglamenta el Ministerio del Medio Ambiente, la fuente aclaratoria, pues el artículo 53 de la ley 2277 y la resolución 005 del 2026 en el artículo 8. Aquí sí es una pregunta jurídica. ¿Están grabados los plásticos biodegradables? La respuesta fue no. Si cumplen con las de condiciones de biodegradabilidad y compostabilidad en condiciones ambientales naturales. ¿Cuál es la fuente aclaratoria? Esta ley, que es del medio ambiente, en el artículo 34 de la ley 2232, establece criterios para determinar cuáles son los plásticos que se consideran biodegradables, o sea que no es subjetivo. Hay que ir a la ley. El 4. Hay unas inquietudes jurídicas respecto a la declaración, pago y procedimiento. ¿Cuál es la inquietud jurídica? ¿Cuándo se causa el impuesto? Respuesta: causación instantánea. En ventas, en la fecha de factura. Retiros, en la fecha en que se retira. E importaciones, fecha de nacionalización. ¿Dónde está la respuesta a esto? En el concepto 3210 de 2025 y en la resolución 005 de 2026. Otra inquietud jurídica que le plantearon a la DIAN. ¿Cuál es la periodicidad y plazo para declarar? Esta periodicidad es anual. Para el año 2025 vence en febrero de 2022. La ley decía que eran los 12 primeros días hábiles y se cumplían, creo que se cumplen hoy. La fuente aclaratoria, artículo 6 de la resolución. Otra inquietud jurídica: ¿qué formularios se deberán utilizar? Pues el 330 declaración y formato 3300 para reporte de importaciones. La fuente aclaratoria, la misma resolución 005. Un problema jurídico: ¿se puede solicitar devolución si el producto se exporta posteriormente? Aquí la respuesta que dio la DIAN es que no existe un mecanismo explícito de devolución por exportación posterior, salvo que se trate de un pago de lo no debido, y esto está en el concepto unificado 11383 de 2024. Aquí otra inquietud jurídica: ¿cuál es el tratamiento fiscal para la salida de inventario de productos plásticos prohibidos por la ley 2232? ¿Y qué fue lo que dijo la DIAN? Esto es muy importante, que se pueden dar de baja por obsolencia del numeral 2 del artículo 64 del Estatuto Tributario. Fuente aclaratoria, el concepto 11675-2025. Aquí unas preguntas que le hicieron a la DIAN sobre definiciones técnicas. ¿Cuál era la inquietud? ¿Qué se entiende por producto plástico de un solo uso? La respuesta que ellos dieron fue: aquellos no concebidos para realizar múltiples circuitos o rotación, diseñados para usarse una sola vez y con una corta vida útil. O sea que aquí tiene mucho que ver la descripción del producto que hace el fabricante. Fuente aclaratoria, el artículo 50 de la ley 2277 y el concepto 733 de 2026. Un problema jurídico respecto a las definiciones técnicas. ¿Aplica el impuesto a productos compuestos por múltiples materiales? Eso ya lo explicó el doctor Juan Fernando. Sí, el impuesto recae sobre el componente plástico si este funciona como componente estructural o principal, y esto lo definió el concepto 691 interno 3638 de 2023. Respecto al régimen sancionatorio, que cuál es la sanción por no declarar el impuesto, y es la que se agregó mediante el artículo 53 de la ley 2277, que se adiciona el numeral 11 del artículo 643, y es el 20% del impuesto que debió pagarse. O sea que si el impuesto era 100 millones y no se presentó, el 20% son 20 millones de sanción. Con eso terminamos. Termino las preguntas que extraje de los conceptos de a la fecha. Pasamos entonces a la pregunta de los usuarios. Nosotros estamos aquí a su servicio. Estamos muy interesados en conocer los casos de ustedes para sumarlos al conocimiento de todos, este conocimiento colectivo que hemos venido creando en el grupo de estudios tributarios. Entonces, qué bueno, si alguno de ustedes tiene preguntas, Jorge, por ejemplo, Jorge Canoles, que vea, Jorge, hoy viernes, dice que trabajando nosotros, tan raro que los contadores estemos trabajando los viernes, Jorge. Pero no tiene micrófono. Entonces, ¿qué preguntas tenemos? Podemos dejarlas ahí en el chat o levantar la manito, pedir la palabra si alguien tiene preguntas. Esta metodología nos gusta, no es tanto la presentación, como les decía, de PowerPoint, que seguramente también es muy importante, pero este planteamiento así como por preguntas puntuales, de dificultades que se nos presentan y interpretaciones que se nos presentan de los impuestos, seguramente también son útiles, ¿no? Entonces, queremos pasar a las preguntas de ustedes. Si tienen preguntas... Doc, buenas noches, ¿cómo está? Jorge, ¿cómo estás, Jorge?
Escucho muy bien, está como bajito el volumen, no sé si el... Yo le escucho fuerte y claro, pero siga. Ah, Espéreme a ver sí, si... todo esto ha sido, pues, digamos que, al menos a mí, me cogió todo esto de sorpresa. Lo Ajá. igual que el impuesto al carbón, pues, que usted se dio cuenta, pues, de ese tema. Yo le ayudé a su Eh, compañía, estuvimos allá, ¿cómo es que se llama? Su empresa es, si se puede decir el nombre, y si no, ¿a qué se dedica la empresa, Jorge? producimos cinta elástica para confección. Y queda en Antioquia, ¿no? ¿Cómo es que se llama el municipio Sí, donde en queda? Sabaneta, Antioquia, para ropa interior. Sabaneta. Y pues allá estuvimos precisamente prestándole un servicio por el tema del impuesto al carbono a su compañía y pues muy honrado, hombre, Jorge, de poderle ayudar. Estuvimos la semana pasada con ustedes, qué bueno. ¿Y cómo le acabo de ir con el tema? Bueno, ese tema ahí ya, sí, ya está definido, ya tenemos que empezar a presentar todo el año pasado y pues con las sanciones respectivas que da lugar, que es más que incluso que el valor del carbón que tenemos que pagar, pues el valor del impuesto del consumo al carbón. Pero bueno, con respecto a este tema, también nos toca porque nosotros importamos fibras, y eso viene pues en unas cajas, y eso traen unos plásticos, traen unos unchos, traen bolsas, y nos tocó, digamos, si vienen varias referencias, y digamos, cada bolsa no pesa lo mismo, cada plástico no pesa lo mismo, cada uncho no pesa lo mismo, entonces nos tocó separar esa parte, coger cuánto pesa cada uncho de una referencia, el uncho de la otra, y la bolsa de la una, y poder sacar los cálculos, y como viene por caja, entonces decíamos, por tanta caja vienen tanto, entonces nos tocó hacer ese proceso y poder calcular al final tantos gramos por tantas cajas, y digamos que al final sumamos y eso nos da el impuesto, nos dio el impuesto pues cuando lo presentamos en el 330, colocar los kilos y él automáticamente le da uno el valor del impuesto, como decían ustedes, son .00405 por gramos, y ya después multiplicarlo por el VT, pues y eso es lo que nos da pues el impuesto. Algo para algunas empresas me imagino que también va a ser pues muy tedioso, muy engorroso, pues hacer, o pues ya no les dio porque, o bueno, hasta las 12 hay tiempo de presentar eso para no, digamos, no caer en sanción. Seguramente también vamos a cometer errores porque eso se hizo fue a la carrera. Así es. Y bueno, y eso fue lo que nosotros hicimos, así pues que nos tocó hacer ya de ayer y hoy. No, es que fue gravísimo porque sacaron la Muy buena resolución, la experiencia. cargaron el martes y prácticamente y los que somos revisores fiscales nos tocó firmar No, casi que confiando, porque no hay una forma de verificarlo, porque es muy difícil, o sea, lo que expuso el doctor Jorge fue la realidad de todas las empresas. Oiga, ¿cuánto pesa así eso? es. Lo que él decía, no todas pesan lo mismo, nos toca sacar un promedio, la ley no habla de promedios, Claro. entonces muy complejo. Muy complejo. Y Jorge nos dijo una cosa, las fibras. Mire, por ejemplo, un caso que escuché, no estuve en el caso directamente, pero lo escuché, sobre las fibras, o por ejemplo, dicen es que nosotros compramos unos vinos y los vinos traen una malla, una mallita, o las manzanas vienen en una mallita, unas que importan desde Chile, y resulta que esa malla puede que el 60% sea plástico y lo otro es una fibra. Y resulta que, ¿cómo hace usted para saber qué porcentaje cuando la DIAN dijo, cuando haya componente, digamos, mezcla, usted tiene que tomar todo eso como si fuera plástico? Entonces, complejo porque digamos, es la base grabable más rara que uno se puede encontrar de los impuestos que se ha creado pues en este país. Es una base grabable muy compleja de determinar, porque ese gramaje es muy complejo, como nos estaba contando Jorge. Jorge, muy buen caso el de ustedes, que son una empresa textilera y que traen estos productos con esas fibras, y esas fibras es muy complejo y uno le toca pesarlas todas, así no todas sea de plástico. ¿Cierto, Jorge? Así es, Doc. Oye, darle las gracias a usted y a Alejandro, y no sé qué más estuvo, no sé si estuvo el doctor Cristian, digamos, exponiendo este tipo de temas que la verdad nos ayuda mucho para solucionar y, digamos, dar también soluciones pues, a las compañías o las empresas que asesoramos, porque Así es. como es un tema muy nuevo, muy calientico, entonces eso genera mucha confusión, pues, y nos lleva a cometer errores, pero gracias a ustedes que nos están dando pues
compartiendo pues este conocimiento también desde parte de ustedes que se mantienen más de la academia y nosotros estamos metidos por allá de cierta forma en el escritorio y la verdad esto nos da como un panorama más amplio de todo este tema que es el impuesto al plástico. Así es, Jorge, muy amable. Liliana nos iba a contar también una pregunta o nos iba a contar una experiencia con este impuesto de todo lo que nos ha tocado vivir en estos días con este bendito impuesto. Que además, quiero decir una cosa antes de que Liliana diga, pues prenda su micrófono, y es que es inaudito que una resolución salga el 9 y nos regule temas o nos haga entender cosas o nos cambie interpretaciones con un tema pues, de 4 días o 3 días hábiles. Es una cosa muy impresionante. O sea, la inseguridad jurídica es muy alta. Siga, Liliana. Liliana o Miguel Ángel, cualquiera de los dos que pueda prender su micrófono. Trate de prender el micrófono aquí, Liliana. Liliana. Doctor Mejía, buenas noches. Dale, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, sí, señor. Buenas noches a todos los colegas. Yo quería hacer una cosa. Sí, señor, pues es que entré un poquito tarde porque tenía un compromiso precisamente de la labor. Yo tengo una duda en cuanto al tema de las excepciones, porque resulta que dentro de las excepciones hay una que habla sobre el tema de la peligrosidad del contenido que tenga el plástico. Entonces habla de que siempre y cuando tenga una peligrosidad para la vida humana o para el medio ambiente, pero ¿cómo jurídicamente puedo yo determinar si el contenido que tiene ese plástico es peligroso para la vida humana? Eso lo puedo determinar a través de alguna normatividad que me hable de eso. Qué buena pregunta. ¿Qué opina Alejandro, por favor? Es que esas especificaciones de peligrosidad muchas veces vienen en el producto. Entonces tocaría ver la referencia técnica. Eso no es por menos subjetivismo que uno considere. Entonces yo creo que dentro de la ficha técnica del producto dice si es peligroso o no. Pero creo que la misma ley no fue clara a dónde remitirse. Pero en las fichas técnicas de los productos dice la peligrosidad, por ejemplo, el glifosato. Okay. Ahí traen en la misma ficha técnica dice eso. O la otra es probarlo, y pues uno ahí se da cuenta si era venenoso o no. No, pues es de por sí que la empresa en la que yo estoy, esa empresa se va a hacer inventario, esa empresa es una empresa que hace venta de aromáticos a gran escala. Ah, ya. Pero digamos, la gran mayoría del inventario que llega en bidones metálicos, pero sí hay una parte que llega en plásticos. De acuerdo a la determinación de la casa matriz, esas especificaciones de las referencias que llegan en plástico llegan con una especificación en la ficha técnica con el romo rojo. Eso quiere decir de que sí tiene cierta peligrosidad para la manipulación humana. Ellos se tienen que poner careta, tienen que utilizar ciertas cosas para poder manipular el químico, porque no es un químico, no son químicos muy fuertes. Lo que yo digo, uno va a hacer inventario y uno sale impregnado del olor de eso, porque es que es muy fuerte, muy, muy fuerte. Estaba aquí consultando y dice que la DIAN se basa en una ficha de datos de seguridad que es la SGA, y la DIAN se basa en ese informe para ver si el plástico, lo que se usa, es de alta peligrosidad, y que eso está basado en una Repitámoslo, porque es muy claro. Ficha de datos de seguridad SDS, y eso está elaborado bajo los criterios del sistema globalmente armonizado CGA. Entonces sí es por la ficha del producto, ¿no? Eso no, o sea, en este momento, o sea, para esos casos no puede ser como una apreciación extensiva, sino toca restrictiva a lo que diga el fabricante. Que a veces, ejemplo, en el glifosato yo sí lo he visto que cuando uno lo compra para fumigar matas o malezas, dice que en la misma ficha dice que eso es muy peligroso, que alguien se lo toma puede morir. Entonces toca en la ficha técnica que diga del producto, investigar en la ficha de datos de seguridad SDS que si está armonizado con el sistema globalmente armonizado SGA. SGA. Muy, muy preocupante eso porque, ojo, no vayan a ser
interpretaciones extensivas. ¿Qué es una interpretación extensiva? Es cuando yo en las exclusiones, en los beneficios tributarios, interpreto en mi favor. Yo puedo interpretar en mi favor cuando se trata de minoraciones estructurales. ¿Cómo así? Es decir, cuando estamos hablando de un derecho, como por ejemplo el derecho a deducir los gastos en la renta, yo puedo dar interpretaciones ciertamente extensivas de acuerdo con la sentencia de unificación, pero cuando estamos hablando de exclusiones, de beneficios tributarios o de descuentos, o de exclusiones, como la que está mencionando muy bien Miguel Ángel, en este caso es el artículo 5 de la ley, en este caso pues que habíamos dicho que la 2232 de 2022, y es el numeral octavo que dice, para envasar residuos peligrosos, pero entonces ¿qué es peligroso? Resulta que uno cree que eso es peligroso porque huele muy maluco, y entonces el empaque no lo graba con este impuesto, y dice, no señor, eso no depende de su interpretación, sino es una interpretación, por supuesto, taxativa, explícita. Entonces allí tenemos que ir a consultar ese tipo de guías en las que se basa la DIAN. Nos ha pasado en muchos casos con temas parecidos. Hablábamos, Otálora, en estos días con el tema del descuento, los descuentos del artículo 258, donde la DIAN se basa en una guía de OCDE. Entonces hay que tener mucho cuidado con las guías internacionales que, si bien no son derecho local, son lo que se llama el soft law, es decir, como normas, ¿qué traduce eso? Que yo no tengo ni idea. Pero lo que sí recuerdo es que son como las normas de la OCDE, se le llama la soft law, que es normas que no están dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, pero que finalmente terminan siendo aplicadas, por ejemplo, para determinar qué es investigación y desarrollo, las guías en las que se basa el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, y es a lo que la DIAN se remite para determinar si usted tenía, por ejemplo, derecho o no al descuento del artículo 258. Entonces son ejemplos de guías internacionales que hay que considerar, no se vayan a poner a excluir estos impuestos por interpretación extensiva. Siga, otra pregunta. Sí, es que el sistema que estábamos hablando del sistema de armonización global, Colombia lo adoptó mediante el decreto 1496 de 2018 y ese está en armonía con la ley 2232. Perfecto, excelente respuesta, muchas gracias, Alejandro. Porque entonces muchas gracias. Le queda clarísimo que tiene que remitirse a este decreto. Repíteme el decreto, Alejandro. Decreto 1496 de 2018, que fue por el que Colombia adoptó la SGA. Perfecto. Entonces en los mismos productos debe indicar si es peligroso o no. Okay, la misma ficha técnica. Sí, la ficha técnica, incluso en los envasados viene lo que le comentaba, en los rombos viene con el rombo rojo de peligrosidad, porque eso viene incluso, tiene que venir enmarcado de la casa matriz. Exacto, entonces tienes que verificar que el símbolo específico que aparece ahí es el que cumple bajo el decreto 1496 del 2018 para calificarlo como peligroso, y en ese caso pues ya habría una exclusión, y como le dice el doctor Mejía, cuando son exclusiones es de interpretación restrictiva, entonces uno tiene que ceñirse a la norma y a los procesos que pone este decreto y no a una interpretación extensiva que uno pueda hacer. Ok, listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Miguel Ángel. ¿Liliana está disponible ahora sí? ¿Liliana? Liliana, puedes hacer la pregunta en el chat si no tienes micrófono, si te queda difícil. No voy a Miguel Ángel. Joana dice, en el caso de embalaje, que sea reutilizable para productos agropecuarios, en este caso cebolla, entonces la respuesta es la siguiente. Esa reutilización no puede ser un tema, digamos, subjetivo, que yo simplemente por mi propia decisión lo reutilice. Era una de las preguntas que habíamos resuelto anteriormente, y era si la bolsa dice en su diseño y en su función, porque así lo dice la norma, su diseño y en su función, es reutilizable, pero tiene que venir desde el diseño. Es decir, por eso yo les decía ahora que una estrategia de planeación tributaria que venimos haciendo en algunas compañías es que desde el proveedor de China, la bolsa viene marcada como reutilizable y de verdad no es desechable, no es que se haga como una planeación tributaria abusiva, sino que tiene sustancia comercial de acuerdo con el artículo 869 del Estatuto Tributario. Para enumerar, creo que es el cuarto o el quinto, donde me dice usted tiene que tener sustancia comercial
Y en el caso de una empresa que en su momento asesoramos, efectivamente tenía sustancia comercial, es decir, la bolsa se podía reutilizar, por ejemplo, en la cebolla, lo que se está diciendo. Pero resulta que ninguna parte decía desde el proveedor que fuera que estuviera diseñada para tal. Y puede que así lo estuviera, pero ninguna parte lo decía, ojo, hay que armar la prueba. Dame la prueba y yo te daré el derecho. Eso es una premisa precisamente que es muy importante saberla. Entonces, uno tiene que armar la prueba. Por ejemplo, si mi orden de compra dice, comprar bolsa plástica, no, ahí no hay nada que hacer. Pero si su orden de compra y de pedido que yo le hago a mi proveedor en China o en Estados Unidos, donde sea, le digo, lo que yo estaba comprando efectivamente era una bolsa reutilizable. Y resulta que yo compré la urea, y en la urea venía con un empaque que es ciertamente con un componente plástico, y luego yo reuso eso en la cebolla. ¿Tengo que grabar eso con el impuesto? No, porque desde el diseño y desde mi orden de compra y toda mi prueba y mi trazabilidad, ojo con los que somos revisiones fiscales, toda mi trazabilidad tiene que dar cuenta de que efectivamente se trata de un producto reutilizable, porque ya habíamos comentado que no puede ser subjetiva tal calificación. Eso para responderle a Joana Rodríguez. Me responde en el chat, por favor, Joana, sí, claro. ¿Compartieron el material? Ok. Sí, el material inicialmente lo habíamos compartido. Yo voy mándenme por favor ahí o tal hora el material adicional que usted tan juiciosamente hizo, y voy a compartir acá en este momento el QR nuevamente. Mándamelo acá al chat de Jorge, al correo electrónico, si te queda fácil o tal hora. Doc, se lo compartí al WhatsApp, el link. Ok. Entonces miremos, a ver, este minutito, es que eso ni lo tengo abierto, pero yo ya lo abro y ¿dónde está el material? Recuerden que el material está aquí en este código QR, ahí se los dejamos también en el chat de Teams, ahí está. Entonces, Microsoft Teams, ahí está. Igual se lo voy a volver a copiar, listo. Se lo voy a volver a copiar en el Microsoft, ahí está el chat. Ahí está. ¿Y qué más? Periódico. Quedó mal copiado. Y en el chat, Alejandro. Listo. Pues usted me lo envió por acá. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer a tal hora es que voy a pegar este contenido acá. Lo voy a pegar con el que yo ya había hecho y les queda en el mismo enlace acá. Listo. Entonces, ahí quedó listo. Espero que ese material les sea útil. Estudien el material. De verdad que es un material que les va a servir. Y junto con lo que escucharon acá y las preguntas que están haciendo los colegas. Voy a ver qué otra pregunta hay. Nos envía la grabación. Sí, creo que está acá en YouTube. Nos ayudó nuestro gran amigo y además gran experto en esto, Juanpa Marketing, que nos ayuda con esto. Entonces, Juanpa ya lo tiene allá en línea. Listo, no viajé. Link de asistencia, sí, ok. Maribel Ballestas. Maribel, desde Barranquilla. Un gran saludo, Maribel. Voy a estar en Barranquilla, si Dios quiere y me da vida, con actualicese.com y con Sigo, si Dios quiere, ahorita para cierre contable y fiscal. Por ahí tengo las fechas. Por ahí le estaré informando a través del impuesto tributario. Ya tenemos fechas para diferentes ciudades. Entonces, un saludo a Maribel Ballestas desde Barranquilla. ¿Quién más tiene por ahí preguntas? Muchachos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta en el chat o levantan la manito? A ver, yo veo. Liliana, bueno, Liliana. ¿Listo? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno. Entonces, listo, nos demoramos casi 2 horas, creíamos que iba a ser de 1 horita. Pero este tema es muy largo, es muy extenso, tiene mucho tema, mucha cascarilla, que lo pueden a uno hacer fallar en la forma de liquidar y demás. Y ya nos puede darnos la pregunta ahí en el chat o simplemente nos escriben puede ser a mi correo electrónico, ahí se lo dejo, jmejia@globalcontable.com, jmejia, o a nuestro WhatsApp. En todo caso, un abrazo a todos. Para más preguntas, espero que les haya gustado la charla, esperamos sus
volvernos a ver si Dios quiere en el grupo de estudios tributarios, que es todos los jueves de 7 a 9 de la noche, y en globalcontable.com está el icono. Alejandro, despidas entonces del equipo y de las personas y todo el equipo que está con nosotros, al menos. Sí, muchas gracias por asistir y pues se pueden comunicar con nosotros también al número ahí de Global Contable, que a veces resolvemos inquietudes sencillas a todos los colegas y pues cualquier duda que les surja de este impuesto a los plásticos de empresas que conozcan que a lo mejor no lo presentaron y lo van a presentar extemporáneo, pues estamos a la orden para asesorarlos. Perfecto. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, don Juan y don Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía, y a